Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, bienvenidos y bienvenidas a Desde el Jardín. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín puntualmente a los que me están escuchando por Radio Pauta, por pauta.cl, los que nos siguen por Spotify. Y hoy día vamos a hablar del jardín macro que nos envuelve, porque cada jardín pequeño está inserto en un jardín más grande, como el microcosmos en el macrocosmos. Yo a veces me pierdo en mi jardín hablando de pájaros, leyendo poesía, pero me empiezan a llegar ecos de ese otro jardín que es el país en que estamos insertos. Estamos en plena segunda vuelta electoral, a punto de llegar a la elección definitiva que decidirá quién será el presidente de la República. Y los ciudadanos empiezan de a poco a ponerse nerviosos. Antes de la primera vuelta ya había ansiedad, había expectativa, había miedo, había esperanza, y ahora también, probablemente a medida que avancen los días, tuvimos un respiro, porque hemos tenido un estrés electoral en el país, así como un estrés pandémico bien impresionante, y nos acercamos a la segunda vuelta electoral y tratamos de entender cuáles son las tendencias, qué es lo que ha pasado con el país. Hay muchas explicaciones, macroanálisis, microanálisis. Hoy día vamos a conversar con Gonzalo Miller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Él es analista político, aparece varias veces en distintos programas de televisión y radio. Gonzalo, un gusto de tenerte aquí en el jardín. Gracias por la invitación al jardín, Cristian. Siempre un gusto conversar contigo. Te quería hacer la primera pregunta, Gonzalo, porque me imagino que para ustedes todas estas elecciones son una fiesta. Es como para los virólogos la pandemia, paradójicamente, que es una tragedia para la mayoría de los seres humanos, es una fiesta en el sentido de que se abren áreas de investigación y de conocimiento. Esta segunda vuelta electoral, hablemos primero de las segundas vueltas en la historia de Chile. A ver, ¿qué característica esencial tiene una segunda vuelta frente a la primera? ¿Y qué característica particular tiene esta segunda vuelta a otras emblemáticas de la historia electoral del país, Gonzalo? Diría que la segunda vuelta es algo nuevo, vino con el regreso a la democracia, ¿no? Y tenía que ver con dejar atrás el Chile de las mayorías relativas, ¿no? Que nos llevó a gobiernos que tenían un tercio de apoyo o un 40% de apoyo, y hubo un consenso de plantearse y decirle, mira, necesitamos una gran mayoría para gobernar, y esa mayoría absoluta, por ciento más uno, se obtiene, copiando un poco el modelo francés, se obtiene de una segunda vuelta. Y la primera vez que se usó, porque si bien está en la Constitución, la primera vez que se usó fue el año 99, ha pasado un tiempo. Y casualmente que desde que se usó el año 99, entre este Lagos Lavín, este enfrentamiento en segunda vuelta, no hemos parado de usarla. O sea, ha ido de la mano como una institución necesaria, útil, pero que va un poco en el sentido contrario. Que si uno mira el 99 y hoy día, es una sociedad que se va fragmentando social y políticamente, y todavía una de las pocas, por decirlo así, instituciones que nos lleva a la mayoría o nos fuerza a la mayoría es la segunda vuelta presidencial. Ahora, eso de que fuerza a formar una nueva mayoría, uno podría también colocarlo en discusión. A ver, ¿en qué sentido? Que también puede generar, si tú tienes un triunfo muy grande, la sensación de que cuentas con una tremenda mayoría, y dicen algunos que eso le habría pasado al presidente Piñera al ganar tan claramente la segunda vuelta del año 2017, y que eso mismo te puede enseguecer sobre las limitaciones que llevas contigo, digamos, sobre las carencias que tú mismo arrastras, digamos. Claro, porque uno se acuerda cómo gana la final y no se acuerda cómo llegó a la final, ¿no? A veces Claro.
a esta segunda vuelta. Y lo vimos, el presidente Piñera obtuvo un 36% de los votos en primera vuelta. Mm. Es verdad que le sacó 14 puntos de ventaja al segundo, ¿no? En eso sí hubo cierta tradición. En general, los dos que han pasado habían pasado con distancias. Y la segunda vuelta eran como ratificatorias, ¿no? Le ocurrió a Bachelet, con Evelyn Matei, le ocurrió también a Sebastián Piñera respecto de Alejandro Guillet. Pero esta vez que tiene tantos componentes para alguien, lo escuché y me pareció muy, muy buena frase. Dice, candidato para una elección de alta incertidumbre, candidato inesperado. Porque ninguno de los dos hace 6 meses, la verdad, alguien hubiera sostenido que eran los indiscutibles que iban a estar en segunda vuelta. Hace 6 meses la mirada era muy distinta, pero se fueron sorteando, hubo primaria, primera selección, después hubo una primera vuelta, segunda selección, y finalmente tenemos a Gabriel Boric y a José Antonio Kast, que pasan en primer lugar en esta segunda vuelta. Oye, Gonzalo, empiezan a aparecer las encuestas que fueron tan cuestionadas y sin embargo, en el caso de la primera vuelta, la verdad es que se acercaron bastante al resultado. Tú mismo predijiste una suerte de empate entre Kast y Boric, me parece que fue así. Pero las primeras encuestas que nos llegan de Activa, de Cadem y Black and White muestran que se revierte lo que había sido el hecho de que había un primero que era Kast y un segundo que era Boric, por un margen no tan grande como el que tú decías de Piñera con Guillet. Pero aquí pareciera que Boric se dispara o se separa bastante de Kast. ¿Cómo ves tú estas cifras? ¿Crees que es solo una primera foto? Alguien lo comparó con un match de box o el primer round o el segundo round de un match de box de varios rounds. ¿O ya marca una tendencia que uno podría decir que va a ser difícil de revertir? Porque uno esperaba digamos, una disputa mucho más apretada, sobre todo infartante, dijo por ahí Pepe Out en segunda vuelta. ¿Cómo analizas estos primeros y preliminares resultados, desde luego? Lo primero es que dar por sentado algo, sobre todo en la experiencia que hemos tenido en este año electoral, es muy difícil, ¿no? Estamos frente a escenario de alta incertidumbre, no porque no sepamos qué está pasando, sino porque ha irrumpido un nuevo elector, Cristian. Un elector distinto al tradicional. Generalmente Chile era un país muy estructurado. Entonces las personas tenían una identificación o partidaria o ideológica. La partidaria ya hace rato que venía cayendo con mucha fuerza, pero todavía persistía esta sensación de el sector, ¿no? Independiente de a qué sector perteneciera uno, pero existía como esas culturas de uno pertenecía a una mitad, ¿no? Eso también ha cedido mucho y ha irrumpido este nuevo elector que ya no había dado algunas señales de que votaba con mucha libertad. Algunos dicen que usan el concepto de un elector que es muy, muy cambiante, y a mí me gusta más un elector que es muy libre. Como no tiene estructura ni partidaria ni ideológica, él no ve muchas diferencias y va escuchando, se vuelve temático, hay un tema que le llama la atención en alguien, busca identificación por ese lado. Y ya la identificación por los liderazgos en términos de las biografías también creo que es a lo que se fue agotando. Y hoy día lo que ocurre, y por eso se produce esa disparidad a veces de votación región por región, porque hay un tema que provoca una adhesión y que ese mismo tema no está en otra región y por lo tanto no la provoca. Entonces, ese nuevo elector es el que genera incertidumbre. Ahora lo que tú mencionas, segunda vuelta, Kast gana la primera vuelta, pero la gana con un 28%, ¿no? O sea, si ya 36 con Sebastián Piñera pensamos que era una mayoría relativa, ya 28, los dos que pasan menos del 30%. Por lo tanto, queda muy lejos de cualquier concepto que pudiéramos usar de mayoría. Y por eso digo yo que esfuerzan la mayoría. Y hay un concepto que nos vamos a empezar a acostumbrar para describir un fenómeno que tú intuiste muy correctamente, que finalmente la segunda vuelta fuerza una mayoría. Hay alguien que va a obtener una mayoría, pero es una mayoría de votos prestados, ¿no? Es gente que va a ir y va a elegir entre el menú que hay, porque tiene cultura republicana, democrática, va a ir y va a elegir, pero que realmente no es un adherente, ¿no? Es difícil sostener para cualquiera que gane de que es su programa o sus ideas las que han construido la mayoría, sino lo que hay es la contraposición de dos candidatos y que obviamente que cuentan con un componente importante de adhesión, de identificación, de gente que les gusta, pero también no podríamos no ser objetivos en decir que
hay una gran cantidad también de personas que los vota en función de quién es su adversario, ¿no? Ahora, Gonzalo, pero a ti te llama la atención estos resultados, ¿te sorprenden? El que se dispare Boric y que no esté más estrecho el resultado. No, no tanto. Yo diría que siempre, incluso en las encuestas de primera, antes de la primera vuelta, cuando se les preguntaba ya por la segunda vuelta, Boric era el mejor candidato, era el que obtenía y el que realmente era favorito un poco, ¿no? Donde se le produce una sorpresa, yo creo, a la campaña de Boric es por su baja adhesión en primera vuelta. No tienen tantas dudas respecto a la segunda. Pero, pero sí, esto de haber sacado el 26 y haber perdido la primera vuelta con José Antonio Cast les provoca un gran desconcierto, ¿no? Duda. Ahora, José Antonio Cast, yo creo que en la primera semana, como lo vimos, es una semana de adhesiones políticas. Los partidos, los expresidentes, los grandes electores tradicionales de la política, ¿no? Han estado manifestándose y pronunciándose en un sentido u otro, por un candidato u el otro. Pero esa variable, esa cancha, es más favorable a Boric. Yo creo que sí. Es más favorable a Boric. Las razones políticas y la cancha política le es más favorable a Boric. Por eso yo creo que las encuestas, hay algunas que lo ponen 3 puntos arriba, otros 4 puntos arriba, pero consistentemente arriba. Hay una que lo pone 20 puntos arriba. Yo creo que ahí ya me merece más duda, ¿no? Porque de hecho hemos hecho un escenario donde gente que votó el domingo pasado por José Antonio Cast ya no lo estaría haciendo, lo que parece más difícil de explicar o de creer. Pero sí una diferencia de 3 o 4 puntos. Pero la verdad, la campaña parte recién con los debates, porque volvamos a nuestra tesis del nuevo elector, Cristian, es un elector que toma sus decisiones con mucha libertad y muy encima de la elección. ¿Te acuerdas que decíamos las últimas 2 semanas? Siempre decíamos, las últimas 2 semanas se mueve todo, cambian los escenarios. Y en eso que son muy influyentes las noticias. Mira lo que le pasó a Karina Oliva, que un día lunes, antes de la elección del domingo, el lunes era senadora a todo evento por la región metropolitana. No solo era senadora a todo evento por la región metropolitana, iba a salir primera mayoría como senadora para la región metropolitana, la gran figura del Frente Amplio para la región metropolitana. Y el día miércoles estalla el escándalo, jueves, viernes, y no logra no solo no ganar, sino que limita fuertemente las posibilidades de su lista, ¿no? Hay una fuga de votos muy importante. Hay un elector que adhiere, independiente de izquierda o derecha el candidato, adhiere a los candidatos, pero es una adhesión muy suave, muy tenue, y por lo tanto muy, por decirlo así, muy sensible a los cambios, a un mal debate, a una noticia negativa. Y nos vamos a empezar a acostumbrar a eso, que en las últimas 2 semanas pasan muchas cosas en las campañas y en las elecciones. ¿Tú crees que entonces vamos a tener un resultado mucho más estrecho que el que marcan estas encuestas, que va a ser mucho más voto a voto la pelea al final? Yo creo que sí, porque hay un segundo fenómeno que se ha ido formando en la segunda vuelta. Hay chilenos, yo creo que no te voy a sorprender con esto, Cristian. Hay chilenos que solo votan en la segunda vuelta. Tú debes conocer a varios. Sí, sí, que claro. solo vota en la segunda vuelta. Ya, pero ¿cuál es el perfil de ese chileno? ¿Qué es lo que se sabe de ese que vota en segunda vuelta? A ver. Ese es un elector, generalmente es mayor de 40 años, es muy despolitizado, muy crítico del sistema político y vota en función, o se moviliza, por decirlo así, se moviliza, porque recordemos, todos estos fenómenos son propios del voto voluntario, ¿no? De que aquí las personas tienen que encontrar alguna razón para ese día levantarse y votar. Y este tipo de elector de segunda vuelta generalmente lo que hace es decidir la elección. Es decir, es un elector que fue a votar por Michelle Bachelet en 2013 y fue a votar por Sebastián Piñera en 2017. O sea, no, es un elector que en general lo que hace es inclinar la cancha hacia un candidato presidencial y transformarlo en un presidente elegido por una mayoría. Es muy sensible a los debates, muy sensible al tema económico también, es muy sensible al tema económico. Aquel que le ofrezca estabilidad. ¿Por qué? Porque su mundo ideal, el mundo ideal de este elector es que la política, ojalá que no, en el jardín donde vive este elector, no le llegara ruido de la política, ¿no? Pero de repente dice, bueno, aquí hay ruido, cada 4 años algo me tengo que involucrar, y no son pocos, ¿eh? Se ha estimado que en el 2017 fueron casi 500.000 personas. Ahora, ese elector, tal como tú lo describes,
por los temas que le preocupan, uno tendería a pensar que es un lector apolítico, pero que tendería a votar más por la derecha que por la izquierda, si se tratara de lo que estás diciendo, o sea, un perfil Sí, que... pero ojo con esa interpretación porque, como decía un amigo, hoy día lo más objetivo es lo subjetivo. Por ejemplo, vieron en Bachelet más estabilidad que en Evelyn Matei Ujú, y votaron por Michelle Bachelet. ujú. Vieron en Sebastián Piñera una oferta más atractiva en términos de estabilidad económica, trabajo, que la que le ofrecía Alejandro Guillet y votaron por Sebastián Piñera. Hoy día van a estar observando, yo creo que esas variables, no me atrevería a adjudicárselo a algún candidato, pero sí van a estar viendo quién le ofrece. Casualmente, en esta elección, Cristian, los dos candidatos han tenido que reforzarse en materia económica, porque la materia económica ha sido una debilidad para ambos. Eso, un poco, por eso decía, dentro de la incertidumbre que hay en esta elección, es porque hay demasiadas cosas nuevas, ¿no? Era muy raro que no hubiera un candidato fuerte en materia económica. A veces, incluso siendo fuerte en materia económica, esos candidatos han perdido la elección, porque el país en ese momento buscaba otra cosa. Pero hoy día, ninguno de los dos es especialmente fuerte en esa materia. De hecho, han tenido que reforzarse mucho. Oye, la pregunta es la siguiente. Vemos a un José Antonio Kast tomando el avión inesperadamente en una campaña que es tan corta a Estados Unidos. Uno no sabe cuál es el objetivo, se rumorea que, bueno, aparte de ir a buscar una mejor imagen externa y dar una señal de figura de un presidente que es capaz de reunirse con empresarios, con gente de afuera, con senadores, no sé, de Estados Unidos, pero algunos dicen que en realidad el objetivo es ir a buscar el encuentro con Parisi. Es una movida arriesgada esta. ¿Qué te parece a ti? ¿Y qué te parece a ti ir a buscar a Parisi en persona? ¿Será conducente, dado la volatilidad y lo cambiante que es este electorado? ¿Buscar esa reunión tendrá un rédito o puede volverse en contra? ¿Cómo analizas toda esta jugada de Kast? Bueno, yo creo que esto es una campaña muy corta. De hecho, el periodo electoral probablemente tal todavía no parte. Ajá. ¿Ah? Parte ahora en pocos días más. El legal de la segunda vuelta. Y por lo tanto, este tipo de decisiones, a veces estratégicas, generan atención y le dan un sentido. Imagínate todo el análisis que acaba de hacer tú, Cristian, Sí. y ¿por qué? Porque tampoco es tan artificioso. Si nosotros tenemos un poco más de edad, ¿no? Recordamos que ir al Council of America era casi Sí. un destino obligado de los presidentes, o de los que Mm. querían ser presidentes, era como ir a buscar un certificado, ¿no? De buena conducta, de decir, y hablar en Estados Unidos, que en ese momento era el primer socio comercial, hoy día es el segundo, pero hablarle a los inversionistas, lo hizo Michelle Bachelet, lo hizo Ricardo Lago, hoy día lo va a buscar José Antonio Kast. Lo notable es que José Antonio Kast sienta que necesita eso, ¿no? Pero en algún minuto lo sintió Lagos que lo necesitaba por ser el primer presidente socialista después de ayer. Michelle Bachelet también, había dudas sobre ella en materia económica, se recetó más o menos el mismo viaje, ir a Washington, reunirse con organismos internacionales, visitar y transmitir. Ahora, entre medio está la duda del factor París. ¿Por qué? Si en el viaje mediante, de todas maneras, el electorado de París, no creo que tanto Franco París, pero sí su electorado, esos 900.000 personas, van a ser decisivos en esta segunda vuelta. Son un electorado, un grupo muy perfilado, no es tan heterogéneo. Por eso se ha producido bolsones, ¿no? Segunda región, de hecho Franco Parisi gana la región de Antofagasta. Mm. En Biobío también. Yo creo que eso hay mucha expectación si hay una estación intermedia entre Santiago y Washington y no termina en Alabama, José Antonio Kast en una entrevista con Franco Parisi. Ahora, ambos tienen un discurso, ambos son outsiders, ambos tienen ambos de hecho tienen algo en común que no es menor, ¿eh? Son los candidatos con mayor presencia digital, pero por lejos. Ujú. Cuando hacen las mediciones digitales, Mm. ambos. Por eso quedan muchos sorprendidos de que Franco Parisi con su campaña digital haya logrado el tercer lugar. A mí no me sorprende tanto. ¿Por qué? Porque es muy fuerte en materia digital, tiene una comunidad muy amplia y muy fuerte. Y segundo, porque hay algo que se nos olvida en nuestra cultura santiagocéntrica, Cristian, Mm. que es que para la gente que vive en regiones, que la gran mayoría de los chilenos están acostumbrados a saber de los candidatos por televisión y por las redes sociales. Mm. No los ven mucho en persona. Entonces, que no estuviera en Chile o no estuviera en Santiago tampoco lo hacía tan distinto al resto de los candidatos. Ahora, ¿esa reunión corre un riesgo? Sí, creo que sí.
¿ah? Porque de nuevo, son dos outsiders, pero son distintos. Y siempre la conversación con un outsider tú estás corriendo un riesgo, no sabes muy bien cómo va a actuar, ¿no? Hay una lógica, hay cierta incertidumbre ahí también. Pero yo creo que también si tú vas segundo, como pareciera ser el rol que asume, ¿no? De desafiante José Antonio Kast, tiene que buscar cambiar el tablero. Y finalmente, si él lograra un pronunciamiento favorable, Franco Parisi, o lograra un acuerdo en materia programática, o lograra un guiño mediático digital hacia ese electorado, yo creo que eso podría tener un cambio no solamente en las encuestas, ¿no? Sino que transformar esto de verdad en una elección muy competitiva, muy voto a voto, como es lo que intuyen algunos. Ahora, le leí a un analista analizando esta encuesta, que una parte importante del voto Parisi, que eso me sorprendió, se va más a Boric que a Kast. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo creo que en parte sí, a mí no me sorprende tanto, ¿ah? Por tipo de composición. Hay una parte, pero estamos hablando de un 18, un 15% del voto parece que hoy día se estaría yendo con Boric, ¿ah? Hay otra parte que se va con Kast y hay un grupo muy grande que se va para la casa, deja de votar, ¿ah? Ujú. Yo diría que ese es el grupo más relevante. O sea, si uno tuviera que caracterizar lo que está pasando hoy día con el voto Parisi, se está quedando fuera de la elección. Y eso, esa combinación, ¿no? De que hay un sector que se va con Boric y otro que se va hacia afuera, sin duda que favorecen a Gabriel Boric, ¿no? Le amplifica mucho el escenario, porque en casi ningún otro candidato, ni en Jasna Proboste, ni en Marco Enrique Ominami, ni siquiera en Eduardo Artés, ni en Sebastián Sichel se observa el mismo fenómeno, es decir, que tanta gente que votó ya en primera vuelta esté pensando en salir y no votar en segunda vuelta. ¿Qué te parece la demanda de Sichel de un petitorio de varios temas? ¿No me estás escuchando bien, Gonzalo? Sí. Sí, sí, te escucho perfectamente. Ya, el petitorio de Sichel de varios temas, que incluye medio ambiente, que le hace a Kast para eventualmente hacerle un guiño, ni siquiera incorporarse a su campaña. ¿Qué te parece? ¿Qué está buscando ahí Sichel? ¿Buscar un espacio político propio para el futuro, distinto al de Kast, no ser subsumido? ¿Cómo lo analiza? ¿Y cuánto le ha costado a Kast el que Sichel no lo haya apoyado inmediatamente? Yo creo que a mí me parece correcto lo que hace Sebastián Sichel, ¿no? Hubiera esperado algo parecido, ya no aprobó también. Es decir, si tú hiciste campaña marcando fuertes diferencias programáticas, de principios con otros candidatos, independiente de que de una manera simple dijéramos, mira, eran los dos candidatos de derecha, pero eran muy distintos, me parece que lo honesto, lo transparente, es fijar cuáles eran los puntos de diferencia y ver si existe posibilidad de acuerdo, ¿no? Me parece bien eso. Yo creo que es una buena práctica. No estamos tan acostumbrados, no estamos tan acostumbrados en Chile, pero en la formación de coaliciones donde se reúnen personas que piensan distinto, porque esa es la realidad. Pues aquí hay como un esfuerzo uniformador, pero detrás de Kast no hay un solo molde, ni siquiera en su 28% hay un solo molde. Entonces, gente que se siente más lejana, incluso que debatió arduamente con él, que mostró contraste, me parece razonable que construya un puente. Yo miro esos 9 puntos como eso. Mira, aquí hay un puente que si se construye permitiría que alguien como yo vote por ti. Y me parece razonable cuando uno va leyendo los puntos, además, porque van despejando varias de las iniciativas, varias de las dudas, ¿no?, que pueden existir respecto de un eventual gobierno de José Antonio Kast, el compromiso irrestricto con los derechos humanos, ¿no es cierto?, el reconocimiento respecto del medio ambiente y preocupación del cambio climático. Me parece un punto bastante razonable y la verdad no tan difíciles, porque algunos de ellos ya de alguna manera han sido despejados, a pesar de que estaban en su programa. O sea, la preocupación era real, ¿no? No es una preocupación de prejuicio, sino que estaba escrito en el programa de una manera de José Antonio Kast y que hoy día el propio José Antonio Kast ha ido despejando, ¿no? Lo mismo la idea del ministerio, esto de eliminar el Ministerio de la Mujer, él ya ha dado luces de que eso no va, se lo han pedido los partidos, hoy día también se lo pide Sebastián Sichel. Creo que sea muy complejo. A mí, por eso te digo, me parece, primero, honesto, para alguien que marcó muchas diferencias, y segundo, un puente razonable, no lo veo tan difícil de abordar por parte de José Antonio Kast. Sin embargo, tú lo acabas de decir,
personeros de la centroizquierda se lanzaron a los brazos de Boric sin hacer ningún petitorio, nada. ¿Qué te parece eso? ¿Qué revela eso? Yo creo que, claro, revela de que en el fondo están más preocupados del acceso al poder que realmente de lo que se va a hacer. Y eso es un error. Y perdón que lo identifiquen en la democracia cristiana, pero es un error reiterado. ¿Ah? O sea, yo recuerdo el presidente de la democracia cristiana, cuando adhiere a Michelle Bachelet, a pesar de que él perdió una primaria, porque tenían un candidato, Claudio Rego, pierden la primaria y adhieren a Michelle Bachelet. Después de que esta gana ampliamente el gobierno, le dice, pues no es que yo no había leído el programa. ¿Cómo no había leído el programa? Hizo campaña con ese programa, hizo campaña con la candidata, ella expresó lo que quería hacer. Entonces yo prefiero eso, que sean más expresas, ¿no? Los compromisos. Yo hubiera esperado de la democracia cristiana no un pacto de garantías constitucionales, pero sí al menos, ¿no es cierto?, ciertos mínimos, porque así como José Antonio Caz despierta ciertas dudas en algún mundo, también Gabriel Boric y por asociación al Partido Comunista despierta otras serias dudas en la ciudadanía. Y yo creo que la mejor manera de resolverlas es que haya alguien que las tome, las ponga por expreso, las ponga por escrito y generen una conversación en torno a ello, ¿no? Si pueden resolver o no. Solo dos ejemplos, ¿no? Hay dudas serias respecto de qué va a pasar con los fondos de los trabajadores, los fondos de pensiones de los trabajadores, que hoy día son propiedad de los trabajadores. Hay serias dudas. Jana Proboste dijo, y lo puso en su programa, que esos fondos iban a ser respetados. Gabriel Boric no lo tiene en su programa de esa forma. Yo creo que ese era un punto importante, como has dicho, ¿sabe qué? Nosotros lo vamos a apoyar, pero este punto para nosotros es crítico. Oye, Gonzalo, a ver, empieza en realidad la campaña. ¿Qué tiene que hacer cada uno de los candidatos? ¿Cuáles crees tú que son acciones eficientes desde el punto de vista político? Tú tuvieras que asesorar. Ha asesorado candidatos también, o sea, tiene una experticia que tiene que hacer cada uno de ellos, porque aquí, es decir, lo más fácil es decir, Kast tiene que ir a la región metropolitana, no, tiene que ir a buscar el no votante, porque hay poco tiempo. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada uno para que sea más eficaz en el poco tiempo y energía disponible en las semanas que quedan de esta elección? Primero, asumir algo que es común a ambos, ¿no? De que quedaron muy lejos de la palabra mayoría. Y eso es importante asumir, porque va a ser, la medida que lo asuman, va a ser un elemento clave de su gobierno. Pongo un ejemplo. Cuando Ricardo Lagos, que pensó que iba a ganar en primera vuelta con una gran mayoría, se encuentra empatado prácticamente con Joaquín Lavín, es una frase que no es pirotecnia, sino que fue de profundo realismo. He escuchado la voz del pueblo, he escuchado que hay gente que tiene temores, que quiere cosas distintas a las que yo estoy empujando, y hizo un gobierno, sobre todo sus primeros 3 años, un gobierno de grandes consensos. Construyó, porque dijo, bueno, yo, es verdad, me impuse en la segunda vuelta, pero no fui mayoritario en mi mensaje. Tuve que incorporar a gente que pensaba distinto, a gente que había votado por una, y eso se notó en sus primeros años de gobierno. Por eso yo creo que Boric Kast, el primero que se dé cuenta de eso, porque cuando tú asumes de que no eres mayoría, empiezas a conversar con él, empiezas a estar abierto a alianzas, empiezas a estar abierto a tener un programa que incorpore las ideas de otros. Yo creo que algo han dado señales, no solo los equipos económicos. Cuando yo escuché a Isquia Siche, él dijo, yo vengo a traer acá la posibilidad de recoger buenas ideas de otros programas, incluso de Paula Daza, ¿no? Y cruza al frente, lo que es que para algunos nos parece tan natural y obvio y sano democráticamente, pero resulta que es tan alejado del clima de polarización de buenos y malos. Yo creo que esas dos pulsiones van a estar en esta segunda vuelta. Va a ser muy raro esta segunda vuelta porque vamos a ver a los candidatos en televisión y en radio tratando de moderarse, no de avanzar al centro, pero sí de moderar sus programas y al mismo tiempo en el mundo digital que hoy día están dominando, dándose con todo y llamando a votar, porque el otro es la perdición de Chile, ¿no? El otro, mira, yo no seré bueno, pero el otro es la perdición. Y por eso que van a estar estos dos mensajes como en pugna, ¿no? Yo creo que hay uno que le hace mucho daño a la democracia, que es este, ¿no? De donde
por prácticamente tú no puedes elegir. El único candidato que podrías votar es A, porque A salva a Chile, B lo condena a las penas del infierno. Y resulta que eso mismo, en on, como dicen los periodistas, ¿no? Arriba, en la televisión, prácticamente lo que depende de los candidatos, no se va a escuchar porque ellos van a hacer este esfuerzo de moderar, de integrar a personas que piensan distinto. Imagínate José Antonio Caz yendo a conversar con Franco. Era algo impensado hace un mes atrás. Uh-huh. Imagínate Ricardo Lagos dándole su apoyo de la manera y sacando una foto con Gabriel Boric. Era una foto impensada hace 30 días atrás. Uh-huh. En el mundo de la polarización, esas dos señales son imposibles, pero sí lo son cuando tú dices, mire, en realidad yo no soy mayoría por mí mismo, necesariamente voy a tener con otros, incorporar las ideas de otros que piensan distintos, que tienen otras necesidades, y así formar gobiernos de coalición. Oye, Gonzalo, y por último, aquí es nada más que para entretenernos. Yo sé que es una pregunta a lo mejor complicada para ti, pero tú tienes olfato, tienes instinto, le achuntaste la idea que iban a ser casi empatados. ¿Qué te dice el instinto hoy, la foto de hoy? ¿Quién va a ganar esta elección? La sensación. Hoy el favorito, de así, por decirlo así, de la lógica política, es Gabriel Boric. Uh-huh. Pero si algo que hemos aprendido este año es que a los favoritos a veces se lo ha comido lo inesperado, ¿no? El exceso de confianza. Aquí el último gol gana, como se decía en el bar. La última jugada. ¿Por qué? Por los componentes de lo que estábamos conversando, Cristian. Hay un elector que va a ser muy sensible, y es muy sensible a algo que a la política le cuesta mucho entender, que es esto. ¿De qué se trata? ¿Se trata de mí o se trata de ustedes? Entonces, cuando ven que un presidente elegido con el 55% empieza a ser un gobierno más parecido a lo que él quiere hacer y menos a lo que la ciudadanía le reclama, lo deja. Le ocurrió a Bachelet, le ocurrió a Piñera y le va a seguir ocurriendo. Mientras no entiendan de que los votos prestados, estos que les permiten ganar las segundas vueltas, son esos, votos prestados, de gente que le da una oportunidad. No quiero decir que están a prueba, pero es una relación bastante accidental. Es decirle, mira, en realidad llegué, no era lo que quería pedir, pero entre estos dos platos prefiero uno por sobre el otro. Y en la medida que cualquiera de los dos que gane entienda eso, yo creo que vamos a tener un poquito más de estabilidad en los gobiernos, que es necesario. Piensa tú en la elección parlamentaria, lo que marcó. No importa quién gane Gabriel Boric o gane José Antonio Caz, van a ser presidentes de minoría parlamentaria. Entonces, ¿qué es lo que le urge y se les pide? Capacidad de diálogo, capacidad de acuerdo, aprender del otro. Cosas muy humanas, pero muy ajenas de la política. Claro, pero eso, capacidad de diálogo y de acuerdo es como volver a eso que fue tan denostado, la política de los acuerdos. O sea, es como una especie de segunda vida que podría tener una nueva política de los acuerdos en los tiempos que vienen. Sería recuperar aquello que perdimos de alguna manera y que fue tan denostado por lo demás. Así es, pero como en los mejores clásicos, reversionados, ¿no? No es el acuerdo de los 90, ¿no? Donde se escondían a veces a las diferencias. Hoy día las diferencias tienen que expresar, pero una vez que se expresa la diferencia, no se puede renunciar a la construcción de lo común. O sea, cada uno dice, mira, en materia de pensiones, yo pienso A, yo pienso Z. Bueno, perfecto. Los dos expresamos nuestras diferencias. Están expresadas también en votos y en preferencias de los ciudadanos. Pero tenemos una obligación, construir algo común, que quizás no va a ser exactamente lo que tú quieres, Cristian, quizás no va a ser exactamente lo que yo quiero, pero que va a ser algo mejor que lo que hay hoy día. Bueno, eso es lo que hizo Lagos, tú lo acabas de contar, y eso diferencia un estadista de un simple candidato. Vamos a ver si estos candidatos, una vez que dejen de ser candidatos y vayan a ser presidentes, se transforman en estadistas o se los come la soberbia como ha ocurrido antes. Gonzalo, muchas gracias por esta conversación tan instructiva. Gonzalo Miller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Te mando un abrazo y muchas gracias por haber caminado hoy día conmigo por el jardín. No, feliz de conversar, siempre es útil tener esa pausa que regalas tú en tu programa para tratar los temas quizás con mayor detención, ¿no? Poder profundizar algunas cosas en una conversación necesaria. Es tan poco el espacio común que nos queda en la ciudad que
esta invitación a tu jardín, muy, muy agradecido. Muchas gracias, Gonzalo, y me despido de todos ustedes, queridos y queridas radiovidentes, cuando cierro la verja de mi jardín, con esa frase que siempre les cito al final del programa, que está en el libro Cándido de Voltaire: hay que cultivar el propio jardín. Nos encontramos mañana nuevamente a las 8 de la noche aquí en Pauta. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.